Ya niños, buenos días nuevamente, ya los saludé, conversamos unos minutitos y estuvimos hablando de otros menesteres, ¿cierto? Pero ahora nos vamos a enfocar a lo que nos convoca hoy día, que es la clase, ¿ya? Eh, la clase de hoy día es bien simple, ¿ya? Lo que yo quiero que conozcamos es en qué consiste el experimento de Faraday. ¿Por qué? Nosotros ya hemos visto durante las clases que hemos tenido, algún día conversamos sobre los imanes, la polaridad de los imanes, cómo funciona la brújula, qué era el magnetismo, qué era el electromagnetismo. Pudimos observar el experimento de Oersted y poder decir que no solamente el imán genera un campo magnético, sino que ahora la corriente también. Pero ahora vamos a ver qué pasa al revés, ¿ya? Un experimento muy importante, ya que fue una parte, yo traje traje los dos escenarios del experimento, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo necesito poder introducir el concepto de flujo magnético, que quiere decir que ya esté algo que esté circulando. Y para eso necesito tener como base los elementos que traje hoy día. Ya la clase de hoy día tiene ese norte, poder introducir lo que va a venir, que será el flujo magnético y la corriente, o sea, y los motores, los generadores, la inducción, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, para hoy día, el objetivo que yo quiero que ojalá podamos cumplir es el siguiente, que podamos comprender en qué consistió el experimento de Faraday y por qué hoy en día a mí me sirve, por qué en la actualidad es relevante. Ya este experimento de Faraday no es muy antiguo, es del 1800. Ya, por lo tanto, hasta antes de esa época, solo era verdadero o solo era válido lo que había ocurrido con el experimento de Oersted, ¿cierto? El descubrimiento que él hizo en su clase, no sé si se recuerdan, que él estaba en clase solamente y pasó, lo que pasó que él pudo comprobar que efectivamente no solo los imanes generaban un campo magnético, sino que también una corriente. Ya vimos lo que era un toroide, un solenoide, ¿cierto? Una forma de presentar la corriente eléctrica de una forma que me pudiese generar este campo magnético. Entonces, lo que él descubrió hoy en día cobra muchísima relevancia. Pero antes, para poder entender por qué necesito comprender el experimento de Faraday, vamos a ir a ver algunos detalles que no hemos visto hasta el momento. ¿Ya? El primer concepto que quiero introducir es el de condensador. ¿Ya? Estas figuras que están aquí son condensadores. ¿Ya? Los condensadores pueden ser de distinto tamaño, distintos colores. ¿Ya? ¿Y qué es un condensador? Es también llamado un capacitor y es un dispositivo que almacena energía. Esto es súper importante porque nosotros contamos con este tipo de condensadores en nuestros electrodomésticos, ¿ya? La computadora, el televisor, la radio, todos los elementos cuentan con capacitores, cuentan con condensadores que almacenan energía. Quizás no es mucha, ¿ya? Pero la almacenan. ¿En qué consiste un condensador? Son dos placas, si ustedes se fijan aquí están las dos plaquitas, ahí hay dos placas, de un material conductor que normalmente es un metal que está ubicado entre un aislante o dieléctrico. Esa es otra forma de hablar de un aislante, que puede ser cerámica, vidrio u otro material. ¿Por qué yo necesito tener un condensador? Porque lo que hace esto es almacenar la energía. Y me sirve para que, por ejemplo, yo aquí les puse que cuando se corta la luz o si usted hace el experimento, ¿cierto? Toma su tele, la tele apagada, por supuesto. La mayoría de los televisores tienen una lucecita en rojo que avisa que la tele está apagada. Si yo lo desconecto, enseguida, en el exacto momento en que lo desconecté, esa luz no se apaga. Quizás parpadea o aparece encendida 1 o 2 segundos más. Eso lo está haciendo porque dentro de la televisor, si yo lo desarmara la tele y pudiese ver las placas, ¿cierto? Van a haber condensadores que van a estar almacenando ciertos gramajes, llamémoslo de alguna manera, ya de energía y se va a ver evidenciado, ¿ya?
Hay mucho, por ejemplo, los computadores también lo tienen, ¿cierto? Cuando usted está con la batería puesta, ¿verdad? Entonces, la batería, por ejemplo, del computador, ¿cierto? Es la que almacena la energía mayoritariamente. Si yo desconecto mi computador y estoy con la batería, probablemente el computador siga funcionando, pero tiene un cierto tiempo, tiene una cierta utilidad. La batería va liberando energía poco a poco. En cambio, el capacitor se descarga rápido y me va a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque hay unos circuitos que se llaman RC y que son sumamente ocupados en la actualidad y que requieren de estos condensadores o capacitores. Si yo voy a mirar acá otro dibujito, acá yo tengo una placa de un dispositivo que tiene hartos condensadores. Fíjense que los que van de pie son los condensadores. Tengo este verde aquí, este rojo acá, este celeste aquí, ya aquí tengo unas ampolletas, aquí tengo las resistencias, ¿verdad? Entonces, aquí hay una placa, pensemos de un computador, aquí lo que se ve en amarillito son los circuitos y hay distintos condensadores ubicados en varias partes para hacer que se vaya almacenando la energía. Entonces, un capacitor acumula la energía a medida que fluye la corriente. Entonces, si esto está encendido, mientras la corriente va circulando por el circuito, se va almacenando energía dentro de este condensador. La placa tiene la misma carga, ¿cierto? Y dice, a medida que la placa positiva recoge una carga igual fluye fuera de la placa negativa. Entonces aquí yo tengo un ejemplo de un dibujo de una placa. Si usted algún día tiene un electrodoméstico que ya no enciende y que no hay forma de que funcione y usted dice, no lo voy a hacer chatarra, puede antes de destruirlo mirar y se va a dar cuenta de la placa que tiene. Los computadores lo tienen, ¿cierto? Y uno dice la placa madre y tiene un montón de circuitos funcionando, muchas resistencias, ¿ya? Me imagino que alguien que estudiará, yo por lo menos así lo estudié, pero mi proceso fue muy simple. Como mi especialidad es con informática, yo también tuve que ver las partes del computador, el hardware, el software, todo eso, y pudimos mirar este tipo de ejemplos, pero no lo vimos en tanta profundidad porque yo no estudié electrónica, ¿ya? Si un condensador, que también se llama capacitor, ¿cierto? Es el que acumula energía, a mí me va a aparecer un concepto nuevo que se llama capacitancia. Y la capacitancia es la relación entre cuánta carga está circulando y cuánto potencial pudo almacenar. Hay una fuerza que se llama tensión entre ellos. La tensión eléctrica se conoce como la diferencia de potencial. Y la capacitancia se mide en faradios, que le decimos aquí como en nuestro país. Un faradio, ¿ya? Un farad es equivalente a un culombio que circula en un circuito y que almacenó un voltio de diferencial de potencial. En los circuitos eléctricos, los capacitores se ocupan para bloquear la corriente continua y permitir que esté fluyendo la corriente alterna. Por eso que es importante, porque yo ya hablé alguna vez de lo que era una corriente continua en la que circulaba constantemente, sin interferencias, sin saltos. Pero la mayoría de los electrodomésticos ocupan corriente alterna. Entonces, por eso que es importante contar con ellos para que este elemento esté en funcionamiento. Entonces, aquí ustedes pueden ver otros tipos de imágenes de capacitores. Entonces, ¿por qué yo necesito conocer la capacitancia? Para conocer los circuitos RC, que es en lo que me voy a concentrar, que va a dar cabida a lo que es el flujo y a los circuitos LC, que son los que vamos a estudiar después. Si yo sigo avanzando, voy a mostrar esta imagen para poder cargar y descargar un condensador, ¿ya? ¿Cómo cargo un condensador? Acá yo tengo un circuito. Si ustedes se fijan, este circuito está abierto, ¿verdad? Tengo una FEM que me está suministrando el voltaje, ¿verdad? Tengo una resistencia.
y tengo el condensador o capacitor conectado. Entonces, el tiempo de carga depende de cuánta resistencia yo tenga y de la capacidad del condensador. Para cargarlo, tengo que aplicar a sus placas un voltaje inicial suministrado por una FEM, una pila, una batería, etc. Entonces, aquí que el circuito está abierto, no va a circular nada. Yo tengo que cerrarlo y cuando yo lo cierre, voy a tener que el condensador va a comenzar a cargarse. Este circuito se llama un circuito RC, resistencia condensador. Ya recuerden que nosotros cuando trabajamos la parte de electricidad, la primera unidad que vimos, hablábamos de los circuitos que yo trabajaba con la ley de Ohm, ¿verdad? Tenía un voltaje, tenía una resistencia y tenía un amperaje circulando. Pero ahora me aparece un nuevo elemento, ya no solamente resistencias, sino que condensadores varios. Entonces yo aquí aislé una sola de esos circuitos, que en este caso está abierto, cuenta con una resistencia y cuenta con un capacitador. Y necesito de una FEM que suministre el voltaje inicial para poder cargarlo. ¿Ya? Entonces este es un circuito RC. En la prueba, tanto en la de nosotros como en la prueba de selección, aparece el encabezado de los problemas, dicen, considera el circuito RC. Entonces yo tengo que saber a qué se refiere. Me está refiriendo a un circuito que está involucrando esta expresión. Hay una cierta resistencia y hay un condensador que está siendo cargado o descargado. Si avanzo otro poquito, cuando yo estoy cargando un condensador, voy a distinguir estos procesos, estas etapas. Al conectar el interruptor S, si ustedes se recuerdan aquí, aquí está el interruptor que está abierto. Cuando este interruptor se cierra, es porque el circuito está cerrado. Si yo analizo la luz de mi casa, estoy haciendo un paralelo ya, yo tengo los interruptores de la luz. Cuando la luz está apagada, es porque yo en la pared, ¿cierto? Tengo un botoncito que cuando yo lo presiono, se enciende la luz. Mientras que la luz esté apagada es porque el circuito está abierto. Si yo presiono el interruptor, el circuito se cierra y se prende la luz. A eso se refiere. Entonces, cuando yo cierro el interruptor, la corriente va a comenzar a circular. A medida que va a ir circulando, se va a ir cargando el condensador. Y como el condensador se está cargando, la corriente que circula va a disminuir y el voltaje del condensador va a ir aumentando. Me devuelvo acá. Aquí está el dibujo. Acá tengo el voltaje del condensador. Y acá tengo el voltaje inicial, el que suministra la FEM para que pueda empezar a ver una corriente circulando. Entonces tengo resistencia, tengo condensador, tengo voltaje del condensador, tengo el voltaje inicial suministrado por la FEM para que yo pueda tener una corriente de inicio. Y tengo el interruptor que si está abierto no circula nada, una vez que está cerrado comienza a funcionar. Entonces, de nuevo, cuando cierro el interruptor, o sea, cierro el circuito, la corriente empieza a fluir. Cuando empieza a fluir la corriente, comienza a cargarse el condensador. A medida que se va cargando el condensador, la cantidad de corriente va disminuyendo y el voltaje del condensador va aumentando. Y me dice que la carga máxima que puede almacenar el condensador es equivalente al voltaje de la FEM por la capacitancia, por el condensador. Esa es la cantidad máxima. Por lo tanto, no es que un condensador acumule lo que quiera. Cada condensador acumula una cierta cantidad, ¿verdad? Y por lo tanto, como yo les mostraba en un comienzo, en esta placa no puede haber solo uno. Tienen que haber varios para que puedan irse cargando y de esa manera pueda producir que el artefacto no se dañe, no se sobrecargue. Por eso que hay equipos que se sobrecargan, porque los condensadores que van teniendo, ¿cierto? Pueden que vayan fallando y uno no se da cuenta.
Y ya cuando ve que se quemaron es porque ya se echó a perder, porque hubo una sobrecarga de corriente. Perdón. El proceso en que la corriente disminuye y el voltaje aumenta se llama régimen transiente de corriente. Este es un nuevo concepto y que implica que a medida que se va cargando el condensador, la corriente que circula va siendo menor porque va aumentando el voltaje del condensador. Y acá yo lo traje en representación gráfica. Así se ve la gráfica. Me dice, el tiempo T que está acá abajo, en que la carga del condensador alcanza el 63% de su capacidad máxima, se va a representar por la letra tau, y es la resistencia por la capacitancia. Cuando va siendo pequeño, a menor T, la carga alcanza mayor rapidez. A menor T, a menor T va alcanzando mayor intensidad, ¿verdad? Pero a mayor T, el condensador se va cargando, ¿ya? Y hace que se cargue más lento. Entonces no es tan complicado que él se vaya a echar a perder. Pero si para cargar yo debo tener esta imagen, voy a devolverme aquí, la repito, una resistencia, un interruptor abierto que cuando se cierra comienza a funcionar, un voltaje inicial que suministra una FEM para que esto comience a funcionar, un capacitor o condensador que va a ir acumulando cierto voltaje, yo voy a tener la opción al revés, que es para descargar el condensador. Este condensador, ¿qué es la diferencia que tiene con el otro dibujo? Que no tiene la FEM inicial. Este condensador ya está cargado y yo quiero analizar cómo se va a descargar. Dice, cuando el interruptor está abierto, el voltaje en el condensador es carga por capacitancia y no hay corriente en el circuito porque no hay una FEM inicial. ¿Por qué? Porque este objeto ya está cargado. Cuando yo cierro el condensador, cierro el circuito, perdón, va a comenzar a producirse la descarga. Y los gráficos se invierten en orden. Ya para poder descargar, el voltaje del condensador va descendiendo mientras que va disminuyendo la carga. ¿Ya? Las curvas de crecimiento o de carga vienen dados por esta expresión. Y las curvas de descarga vienen dados por esta expresión. ¿Por qué esto es importante entenderlo? Porque una aplicación médica del circuito RC viene dado por este marcapasos. ¿Ya? Este marcapasos es un ejemplo de un circuito RC. La carga y descarga del circuito se usa para producir pulsos de voltaje en frecuencia regular. Entonces, acá hay un condensador, ¿cierto? Un circuito, porque eso es un marcapasos, ¿verdad? Es una máquina que se conecta al corazón. Cuando el corazón no tiene la fuerza para producir sus propios latidos, tiene que haber este esquema que cargue, genere el pulso y se descargue. Cargue, genere el pulso y se descargue. Y así en constante funcionamiento. Por eso que si ustedes miran en algunas películas, cuando la gente se está haciendo exámenes, por ejemplo las resonancias magnéticas, lo primero que sale en la puerta donde se va a hacer el procedimiento es que si ustedes tienen un marcapasos o si ustedes tienen algún metal, un piercing en el cuerpo, se lo tienen que sacar, porque cuando yo me hago la resonancia y si tengo un marcapasos, este se va a detener. De hecho, en la película El Núcleo, si ustedes la han visto, y si no, veanla, es de ciencia ficción, ¿cierto? Es bien entretenida para perder un par de horas, ¿verdad? En esa película, la película se inicia con una serie de muertes simultáneas. Ya las aves pierden la orientación y hay un montón de gente, muchas personas a lo largo de la nación, en este caso Estados Unidos, donde se desarrolla como el fuerte de la película, que caen desplomados al instante. Y llaman a un geofísico, un profesor,
y le preguntan qué puede haber ocasionado esa muerte tan repentina. Y él inmediatamente analiza que hay una falla en el campo magnético terrestre y por lo tanto los marcapasos dejaron de funcionar, porque se produce este efecto, el que le estoy comentando. El marcapaso se carga, manda el pulso, se descarga. Para poder cargar y descargar el condensador lo hacen con este tubo que va con gas, y aquí hay dos puntos, el punto B y el punto C. Entonces, en el punto B se produce cuando está cargado y se descarga en el punto C. Y de esa forma, el corazón de esta persona que está conectada a un marcapaso va latiendo. Ellos producen descargas eléctricas regulares. Ya estos electrodos son los que están conectando, que cargan y descargan para mantener un ritmo cardíaco. Esta es una de las aplicaciones. Ya yo ya les había mencionado que sirve para que sirven para, tanto en la electrónica, en nuestro hogar, ¿cierto? Como en lo cotidiano, pero este ejemplo es más de medicina, ¿cierto? Y hay algunos de ustedes que tenían la inquietud de estudiar esta área, entonces van a ver que esto que están viendo aquí no solamente sirve en este contexto, sino que se aplica en otras ciencias. Y ahora ya podemos comenzar a hablar de lo que es la inducción magnética. Entonces, nosotros ya vimos cuando comenzamos este año que, por ejemplo, la corriente eléctrica era la relación entre la carga que circulaba y un cierto tiempo, ¿cierto? Ya vimos que yo necesitaba de una FEM o de algo que genere un diferencial de voltaje y que eso me va produciendo que la corriente vaya circulando. En este caso yo puse unas pilas voltaicas como FEM, ¿cierto? Como fuente de corriente y que producían una corriente en un circuito. Y eso es lo que nosotros habíamos visto hasta el primer semestre, parte de este segundo semestre con la primera unidad. Luego pudimos observar que los imanes producían un campo magnético hasta que mencionamos lo que ocurría en el experimento de Oersted, donde él descubre que no solamente los imanes, sino que también una corriente eléctrica puede producir un campo magnético. Pero la pregunta que nosotros debiéramos resolver es, ¿puede ser al revés? ¿Puede un campo magnético producir una corriente? Porque nosotros ya afirmamos que la corriente se producía por una FEM, que el campo magnético se producía por un imán, y luego descubrimos que no solamente el imán era la única forma, sino que también se podía, a través de un dispositivo con corriente circulante, podía producir un campo magnético. Y lo que queremos resolver es la versión al revés. Si se tiene un campo magnético, ¿este podrá generar o podrá producir una corriente? Dice, sobre un conductor sin corriente. Entonces, estoy pensando en el escenario de un conductor no cargado que se someta a un campo magnético y que en él se produzca una circulación de corriente. Eso es lo que se busca estudiar ahora. En el experimento de Faraday, acá yo se los voy a contar de forma bien amplia, traje las imágenes que validan esta información. La persona tenía una bobina, este fue el experimento que él hizo, de eso se llama la bobina de Faraday. Él tenía una bobina, introdujo un imán y se generó una corriente porque se encendió un diodo, había como una lucecita. Entonces, estaba la bobina sin carga y no pasaba nada. El caballero, en este caso Michael Faraday, tomó un imán y lo colocó al medio y esto funcionó. Esto él lo observó en 1831. Entonces digo que esto no es muy reciente, o sea, no es muy antiguo, es bastante nuevo. Él lo que hizo fue comprobar que pudo inducir una corriente eléctrica cuando tomó un dispositivo que ya tenía de por sí una generación de un campo magnético. El imán de por sí genera el campo magnético y cuando lo colocó dentro de esta bobina, dentro de este dispositivo, logró generar una corriente, un flujo. Y esto es lo que él llamó inducción electromagnética, cuando el campo magnético produce la corriente.
Esto fue fundamental primero para poder comenzar a estudiar el electromagnetismo, que nosotros ya hemos visto algunas pinceladas iniciales, pero por primera vez uno puede generar una corriente sin tener que tener una FEM, una fuente que me vaya siendo de suministro, como en este caso una pila, porque la pila, recuerden que si nosotros lo analizamos, hace una reacción química, tiene ciertos líquidos, contamina, en cambio ahora se da la posibilidad de poder generar la corriente sin que exista este elemento, sin que exista esta FEM. Acá está el ejemplo. Esta es la bobina de Faraday. Ya recuerden que una bobina es un dispositivo que cuenta con muchas espiras dadas vueltas, ¿cierto? Aquí está. Y conectó las orillas a un galvanómetro. El galvanómetro, si ustedes recuerdan, es un instrumento que me permite indicar que hay presencia de corriente. Un amperímetro me permite decir cuánta corriente y un voltímetro cuánto voltaje hay circulando. Entonces, él tomó la bobina, lo conectó a un galvanómetro que detecta el paso de la corriente. Cuando su aguja está en el centro, es porque no hay nada, ¿verdad? Está en equilibrio. Y se va orientando hacia la izquierda o a la derecha de acuerdo al sentido en el que va circulando la corriente. Cuando la bobina estaba sola, la aguja estaba en el sentido perpendicular. No había corriente presencial, no pasaba nada. Cuando él introduce el imán, se da cuenta que la aguja del galvanómetro no se movía. Si él hacía así como que lo colocaba y lo sacaba. Él estaba jugando con eso, ¿ya? Pero cuando el imán estaba dentro de la bobina, o sea, yo lo colocaba dentro de la bobina, estaba en reposo, eso es lo que quiere decir él, que comienza a producirse un golpe eléctrico y el sentido es en el que va produciéndose aquí. Entonces, obviamente, acá viene la imagen nuevamente, él pudo entender esto, ya que el imán inducía porque el imán, si ustedes se fijan, el campo magnético, como la palabra lo dice, un campo eléctrico, un campo magnético son a la distancia. Entonces, a lo mejor no necesariamente tienen que tocarse tanto la bobina como el imán para que esto se pueda producir. A eso se refiere. Esa es la palabra inducción. Inducción, perdón. Induce la diferencia de potencial, perdón, que es lo que antes hacía la FEM. Este símbolo epsilon, es el que yo voy a conocer como FEM. Esta diferencia de potencial me generaba un golpe de corriente. A lo mejor no era tanto, pero había presencia de corriente. ¿Y cómo lo interpreta él? Es que apareció la corriente debido a la variación en las líneas de campo, por la bobina que estaba acá con el imán dentro. Acá hay otra forma de verlo, ¿ya? Acá yo se los mostré en grande, se los expliqué, pero ahora veámoslo paso a paso. Todo lo que ocurrió antes, pero paso a paso. Tengo una bobina, ¿verdad? Que hay una espira, es una sola. Pensemos, lo estamos aislando. Tenemos un imán. El imán está quieto, o sea, no se acerca, ni se aleja, ni está dentro. Está ahí mirando y no produce nada, porque aquí está el galvanómetro con la flechita al medio. ¿Qué es lo que pasó después? Él acercó el imán y alejó el imán, ¿cierto? O sea, lo empezó a introducir, ¿cierto? Lentamente, y empezó a ver. Acá, no sé si se logra analizar, pero a medida que se va acercando el imán, la corriente empieza a fluir en este sentido, ¿ya? Y la flechita se mueve hacia la izquierda para indicar el sentido en el cual se va moviendo la corriente. Y en el otro caso, ¿cierto? Alejó el imán, pero igual se está produciendo la inducción y se invierte el orden en el que la corriente se empieza a producir. Por lo tanto, la aguja del galvanómetro se orienta hacia la derecha.
Entonces dice, si se acerca, aquí se está acercando, aquí se está alejando, se puede apreciar que hubo una corriente circulando en ese momento. Cuando se acerca el imán es en sentido hacia la izquierda y cuando se aleja el imán es en sentido hacia la derecha. ¿Ya? Esto fue lo que él observó. Y si yo tengo una bobina, una espira, puedo tener lo mismo con un solenoide. Ya el efecto va a ser el mismo. Ya dice, si se sustituye el imán por un solenoide que está cargado, fíjense que aquí está el solenoide, aquí está conectado y aquí está cargado. Entonces tengo un solenoide cargado que se está acercando ahora a esta espira que estoy mirando para poder analizar este fenómeno. Si se mantiene fija la espira y el solenoide, dice, se observa en ellos la producción de una corriente inducida en el momento de abrir o cerrar el interruptor. Si mantenemos fija la espira y el solenoide, se deforma la espira, porque hubo una corriente que circuló por él. Aquí está el galvanómetro conectado. Estoy aquí. Pero paralelo a él, paralelo a Michael Faraday, hubo otra persona, Henry, que hizo lo mismo. ¿Ya? Ellos estaban en lugares distintos, cercanos en la edad, en el sentido de que la época es muy semejante, pero no compartieron sus estudios. Cada uno lo analizó de forma independiente. Y Henry descubre que si el conductor que se coloca al medio es un conductor lineal, fíjense de longitud L, y se mueve perpendicular al campo magnético, se origina también un diferencial de potencial. Aquí están los imanes, ¿cierto? Se mueve hacia abajo, hacia arriba. Cuando él con el conductor de longitud baja, el galvanómetro se orientaba hacia la derecha. Y cuando lo hacía hacia arriba, el galvanómetro se orientaba hacia la izquierda porque invertía el sentido de la figura. Aquí está el galvanómetro conectado, ahí está el cable y ahí comienza a avanzar. Fíjense que el cablecito está pasando por entre medio del conductor para poder analizarlo. Esta diferencial de potencial genera una corriente si es que el circuito se cierra, ¿verdad? Si el circuito está abierto, no va a pasar nada. Entonces, tanto Faraday como Henry trabajaron paralelamente y llegaron a la misma conclusión, a que sí se puede producir una corriente cuando yo induzco con un imán en este caso, ¿cierto? Y después probaron con un conductor cargado, una bobina, un solenoide, ¿cierto? En este caso, como yo les mostré en el último dibujito. Ya se puede producir esta información. Por lo tanto, yo no necesito de una FEM, no necesito de una pila ni de una batería para poder producir el diferencial de potencial que requiero para lograr que se produzca una corriente. Descubrieron que el movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético causa o induce un voltaje. Y además, este voltaje que se induce es cuando el campo magnético de un imán se mueve cerca o cuando se aleja. Entonces, esto les sirvió a ellos para poder comprender lo que era el flujo magnético y para poder hablar de generadores, poder hablar de circuitos LC, que son los que hoy en día nosotros utilizamos. Por supuesto, dejaré de compartir. Hay un sustento matemático importante, ¿ya? Porque esto no es como, yo lo veo y funciona, listo. No, recuerden que siempre esto tiene un desarrollo matemático bien importante, que obviamente por un tema de tiempo yo no les puedo mostrar porque estaría toda la mañana. Pero a lo que voy es que este primer experimento que ellos producen viene a mover todo, a cambiar todo lo que ellos sabían de antes. Ellos sabían que la corriente solo se podía producir con una FEM, con un dispositivo que produjera un diferencial de potencial para que pudiera producir la corriente. Eso era verdad y no había otra. Luego se empezó a hablar de magnetismo
y se dieron cuenta que no solamente el imán producía un campo magnético, sino que esto que estaba cargado también lo podía producir. Y con este último descubrimiento se abre una nueva ventana. Ya no solamente con una FEM se produce corriente, sino que podemos ocupar el magnetismo para poder producirlo. Por eso es que uno habla de electromagnetismo. Y eso me generan ecuaciones electromagnéticas y un sinfín de cosas nuevas que para la época fueron obviamente revolucionarias y que nosotros hoy en día utilizamos y muy frecuentemente. ¿Ya?